Soy José Sande y en este vídeo voy a comentar un poco lo que es la legislación nacional que debemos incluir en nuestra formación didáctica de secundaria, de ESO y de bachillerato. Pues bien, cuando hacemos la programación didáctica sabemos que como las comunidades autónomas tienen competencias en educación, tenemos que coger el currículo y la normativa que está en el boletín oficial de nuestra comunidad autónoma. Pero esta normativa se basa en lo que es la regulación nacional que viene en el BOE, ¿no? Lo que son las enseñanzas básicas o mínimas. ¿Qué debemos citar ahí? ¿Por qué citamos eso? Pues en este vídeo voy a explicar el origen y el motivo de lo que hay que citar y por qué en lo que es la parte nacional de la legislación de aprobación didáctica. Bueno, una gran parte de los opositores se pierde, tiene mucha inseguridad en la parte didáctica. Es sorprendente cuando llega la convocatoria, arden los foros, redes sociales llenas de bulos, de desinformación. Cuando ves en la convocatoria, no sé, pues de Murcia o de Andalucía, que sacan normativa vigente y resulta que ponen la LOE, pero no ponían la LONCE. Entonces ves en redes sociales, no se pone la LONCE porque acaba de entrar el gobierno del PSOE que dice que la va a derogar en un futuro y entonces por eso no hay que aplicarla. O barbaridades parecidas, ¿no? Auténticas barbaridades, puedes leer, ¿no? Y ahora con la LOE lo mismo, ¿no? Pues no aparece la LOE, si aparece la LOE, que es de 2006, porque resulta que todavía no está implantado el segundo curso o no han sacado las normas de la selectividad. Bueno, auténticas barbaridades, lees que se reproducen. Eh, yo quiero pensar que no son malintencionadas, sino que simplemente es ignorancia, desconocimiento, ocurrencias, ¿no? Entonces, en este vídeo lo que quiero repasar un poco qué se pone y por qué se pone, para que cuando lo pongas en tu programación didáctica sepas el por qué, lo entiendas mejor y cuando lo defiendas ante el tribunal de forma oral te sientas más seguro de lo que le dices porque realmente estás sabiendo lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, el consejo es dedicar una tarde a leer la fuente original del BOE y del Boletín de Comunidad Autónoma de lo que es la legislación del currículo. En una tarde lo lees. Y lo lees directamente en la fuente original legal, no de lo que me han dicho o he leído que dicen o copian y pegan en otras programaciones. Porque el 90% está con errores. Así te encuentras cuando revisas programaciones de opositores que se presentan a Castilla-La Mancha y han copiado el currículo de Andalucía porque lo han copiado de una aprobación que encontraron por internet o que compraron a alguien que la vendía por internet o vete a saber de dónde salió esa programación. A veces errores de copia-pega, a veces adulteradas a propósito, ¿no? Entonces siempre dedicar una tarde a leer lo que es legislación nacional y de la comunidad autónoma. Se hace en una tarde. Y desde luego el valor esta tarde es inmenso, ¿no? Vamos a ir después mucho más rápido. Es como si queremos pedalear rápido una bicicleta, pues primero hay que adoptar la postura, aprender a pedalear despacio y después cogeremos velocidad. Pero si queremos ya sin saber andar en bicicleta, montarnos en la bicicleta, ir a toda velocidad, lo que nos va a pasar es totalmente previsible, ¿no? Bien, entonces primero entramos en la web del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué dice el Ministerio que hay que poner una programación didáctica? ¿Cuáles son el marco legal, ¿no? Entonces entramos, y pongo la captura de pantalla, vemos Educagov y vemos marco legal del sistema educativo. Bien. Entonces ahí tenemos que empieza la Constitución Española, tenemos la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE del 85, tenemos la LOE del 2006 y tenemos la LOE del 2020, ¿no? Pongo ahí una infografía resumen y los dos reales decretos vigentes, uno que desarrolla lo que es las enseñanzas mínimas de la ESO y el otro del bachillerato, ¿no? El Real Decreto 217-2022, 243-2022. Bueno, pongo aquí una infografía para ver ya a golpe de vista o cuestiones docentes 2025, legislación BOE. ¿Qué legislación nacional tenemos que conocer y citar? Pues la Constitución del 78, la LOE del 85, la LOE del 2006, la LOE del 2020 y después, según programemos una materia de eso, pues el Real Decreto ESO de 2017-2022 o si es de bachillerato, el Real Decreto 243-2022. Bien, entonces esto es lo que ponemos en la programación en la fuente legal nacional. Ahora lo que voy a explicar en el vídeo es el por qué y cómo se hace y qué tomamos de cada parte, ¿no? Entonces, vamos primero a la Constitución, ¿no? Bueno, ahí abrimos Constitución Española 1978. Ha pasado ya, pues eso, una gran cantidad de años, ¿no? Pero si por curiosidad entramos en el enlace en el navegador, hay que acostumbrarse a eso. Un opositor tiene que dominar la legislación educativa. Poner en el navegador la norma, cualquier norma que cites en la programación, la tienes que poner en el navegador, entrar en la fuente original del BOE y comprobar
en legislación consolidada que no está derogado, que no ponga derogado. Es un error frecuente copiar y pegar de programaciones de otros años, de otros opositores, de, como he dicho antes, vete a saber de qué fuentes, pero que estamos citando todo legislación que está derogada. Eso ya es el suspenso automático, evidentemente, en la oposición, ¿no? No puedes basar tu programación en currículos y normas derogadas, no vigentes. Bien, entonces tenemos la legislación, vemos que pone consolidada. Consolidada quiere decir que es actualizada. A día de hoy recoge todos los cambios que se han puesto en esa norma. La Constitución. A nivel curioso vemos que es del 78, pero si vamos ahí donde pone seleccionar redacción, vemos los diferentes cambios. Vemos que ha tenido 4 cambios. En el 78, en el 92, en el 2000, yo veo más de lejos, 2011 y 2024, ¿no? Entonces vemos que el texto que nosotros accedemos, cuando accedemos al BOE consolidado, es el texto ya que tiene incorporado y redactado ya, incluyendo todos los cambios vigentes. Esto es importante. Estoy viendo ya lo actual y lo leo todo seguido y es lo actual. Si quiero ver cómo era en cada momento la original del 78, pues hago clic ahí en el texto del 78 y me aparecerá. Y también me indica las variaciones que se han hecho después, ¿no? Pero puedo ver cada texto en cada momento. Por eso siempre manejamos legislación consolidada. Es muy útil aquí darle donde pone PDF, porque me lo descargo en PDF. Y suele ser más manejable que la web para subrayar, tomar notas, copiar, pegar, pues el PDF que la web, ¿no? Vale. Entonces tenemos la Constitución del 78. ¿Por qué citamos la Constitución del 78? Bueno, aquí la abro en PDF para que veáis el índice. Constitución española. Porque la Constitución no es ese librito que igual tenemos por casa, porque tenemos un hermano, un primo que estudió pues para auxiliar, o sea, administrativo de ayuntamiento le piden la Constitución, hay un librito. Ese librito, pues igual tiene la versión que hemos visto del 2011. La Constitución es lo que está en el BOE consolidado. Eso es la Constitución. Ahora mismo un archivo de Internet. Entonces hay que entender eso. Lo descargamos en PDF, nos pone legislación consolidada y esa es la vigente. No la que tenemos en casa porque probablemente no tenga los últimos 3 cambios anteriores en papel, ¿no? Vale, entonces tenemos ahí el índice y vemos, pues eso, los derechos, libertades, españoles, extranjeros, etc. Bueno, ¿a nosotros qué nos interesa para nuestra oposición? Pues 2 motivos. Los pongo ahí. El artículo 27 y después el artículo 48, 148, 149 y 150. ¿Por qué? El artículo 27, que lo pongo ahí, reconoce el derecho a la educación. Solo hay algunas cosas, pues se puede leer el artículo entero. ¿No? Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Tengo subrayado ahí. La básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, participación efectiva, etc. Bueno, entonces vemos que en el artículo 27 lo que hace es reconocer el derecho a la educación. Y después, el artículo 148, 149 y 150 es importante porque establece el marco competencial entre Estado y comunidades autónomas. ¿De qué se va a ocupar de estos derechos el Estado y qué va a hacer las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, por eso se citan estos artículos, el 148, 149 y 150. Es llamativo que muchas veces ves, pues en apuntes o en foros, ves el artículo 150 indica que las autonomías tendrán competencia de educación. Entonces yo siempre digo a mis opositores, busca el artículo 150, dime dónde dice que las autonomías tienen competencia de educación. No, es que me dijeron en un curso, lo vi no sé dónde, lo copié y pegué. Búscalo. Mientras que lo voy consolidado, busques el artículo 150 y me dices dónde lo pone. Esto pasa frecuentemente cada año. Hay incluso cursos de sindicatos, por motivo de las oposiciones, que se dan apuntes, se copian y pegan de otras fuentes en diferentes comunidades y vienen opositores y me dicen es que hay que ponderar los estándares de aprendizaje en esta comunidad. Esto es con la LOMCE. Bueno, no hay estándares, ¿no? O las competencias específicas o lo que sea. Y yo le digo, bueno, pues dime el artículo de la norma de tu comunidad donde hay que hacer eso, porque en Aragón sí que lo pone el 127p, pero en la tuya no lo pone. Sí que no lo ha dicho en el curso. Y claro, pues pasa una semana, nadie encuentra ese artículo y el profesor del curso se rectifica y dice, bueno, que él recomienda, aunque no es obligatorio, que él cree que debe, pero claro. Entonces siempre, en resumen, vamos a las fuentes originales a comprobarlo. No te fíes nunca de lo que te han dicho, has visto en foros, redes sociales, etc. Comprueba en la fuente original. Entonces, cuando vamos a la Constitución, vemos que realmente lo que dice el artículo 148 es las comunidades autónomas podrán asumir estas competencias. Cita ahí un montón de ellas, ¿no? Patrimonio monumental, museos, artesanía, bueno, un montón de ellas. El 149 cita no podrán asumir estas.
pues por ejemplo, son competencias exclusivas de Estado, la defensa nacional, ¿no? Y lo que dice es que podrán asumir el resto. Y aquí es donde entra la educación. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que a partir de ahí, como no está en las que se definieron como exclusivas del Estado, pues a partir de ahí se ha hecho un desarrollo normativo, sobre todo a partir de los estatutos de autonomía, que ha ido transfiriendo la educación a las diferentes comunidades autónomas. Pues primero fueron las lenguas históricas, Andalucía, Canarias, y en las últimas, ya cerca del año 2000, pues entró, por ejemplo, Castilla y León, ¿no? Quedó a cabo el proceso de transferencia de la competencia de educación en el año 2000, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? No hace falta saber la cuestión, no, simplemente saber esto. La citamos y ¿por qué está? Por el artículo 27 que regula el derecho a la educación y los artículos que regulan el traspasado de competencias del Estado a las autonomías en materia de educación, que es una de ellas, ¿no? Aunque se ha desarrollado en normativa posterior. Este es el motivo por el cual citamos la Constitución en las programaciones didácticas. Vale. Bien, entonces, después tenemos la LODE, que es la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, la Ley Reguladora de Derecho a la Educación. LODE, ¿por qué citamos la LODE si después ha habido la LOCSE, que es del 90, la LOCE, la LOMCE, la LOLOE, etcétera? ¿Por qué la citamos? Porque esta ley lo que hace es regular lo que viene en el artículo 27, lo concreta, ¿no?, de la Constitución. Entonces, esta ley del 85, nosotros no empleamos esta ley tal como se escribió en el 85. Esta ley del 85 nuevo, si entramos en el BOE consolidado, va a tener un montón de modificaciones. Cada vez que ha habido una ley, la LOMCE, la LOMLOE o a veces otros motivos, normalmente van con las leyes orgánicas, pues se matizan, se corrigen cosas, se actualizan, se suprimen, se añaden. Entonces, cuando vemos que la ley orgánica de 1985 es con las modificaciones introducidas en la LOMLOE, que es la última que tenemos vigente, ¿no? Vale. Entonces aquí entramos en lo que es como siempre, en el enlace. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo a cada ley, ¿no? Ahí tenéis el enlace al BOE oficial. Y dándole al PDF como indicado, es más cómodo trabajar con el PDF. Veis que ahí pone legislación consolidada y la ley orgánica. Vemos ahí el índice, ¿no?, los diferentes artículos, y son solo 22 páginas. Es interesante ojearla. Cuando digo leerla, no hace falta leer cada línea, sino casi la pasamos en PDF y nos hacemos, digamos, de arriba abajo nos hacemos un scroll, una idea, ¿no? Por ejemplo, artículo 3, veis aquí que habla sobre la libertad de cátedra de los profesores, ¿no? Pues está recogida pues, en la LODE, ¿no? Esto se matizara, pues seguiría en la LODE, simplemente habría una modificación del 20 de noviembre del 2024 que cambiaría esto, suprimiría esto, añadiría o la quitaría. Nos aparecería ahí. O sea, si entramos en el BOE consolidado, no aparecería este artículo y pondría suprimido. Si se quitara, por ejemplo, la libertad de cátedra de los docentes, ¿no? Bien, y después, por ejemplo, tenemos el artículo 4, lo que son los padres, madres, tutores. En el texto original, si entramos en el texto original del 85, no tenemos padres, madres y tutores. ¿Qué tenemos? Los padres. Todos son los padres, los padres. Después, a medida que ha habido iniciativas parlamentarias de igualdad de género en lenguaje, pues tenemos padres, madres o tutores, ¿no? Esto se ha añadido, ¿no? Sí que, por ejemplo, también llama la atención como se habla de los derechos de ellos, ahí los tenéis todos, ¿no? Estar informados, participar, etcétera. Y en cambio no pone directamente las obligaciones, sino que lo pone de una manera, pues eso, pues un poco eufemismo, ¿no? Asimismo, como primeros responsables de educación de sus hijos e hijas o pupilos, aquí vemos lo nuevo, pues inicialmente en la redacción original del 85 ponía sus hijos, ahora pone hijos e hijas o pupilos, ¿no? Y pupilas, me olvidaba. Les corresponde. Y aquí vienen las que suponen las obligaciones. Pero en vez de utilizar derechos y obligaciones, les corresponde, porque quizá obligaciones, pues, tienen unas implicaciones legales más fuertes, ¿no? Vale, ahí tenemos las obligaciones, ¿no? Estimularles para que lleven a cabo actividades, participar, conocer, respetar, hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad, fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa, etcétera, ¿no? Bueno, en el artículo 6, por ejemplo, tenemos los deberes de los alumnos. Hay los derechos también que están en el artículo y los deberes, ¿no? Ahí los tenemos: estudiar, esforzarse, participar, seguir las directrices del profesorado, asistir a clase con puntualidad, bueno, y el resto, ¿no? Esto normalmente las comunidades autónomas lo han concretado más en su normativa autonómica. Es decir, tomando lo que viene en la LODE, lo han concretado, ¿no? Pero esto tiene que estar como mínimo, ¿no? Está en la ley orgánica. Vale. Entonces, este es el motivo por el cual se suele nombrar lo que es la Constitución y la LODE. Aunque nos pueden parecer muy lejanas, el motivo es este, ¿no? Y entonces entramos ya ahora en el meollo.
El meollo es realmente la ley orgánica que organiza todo lo vigente, lo actual. Entonces, aquí llama mucho la atención cuando llegan las convocatorias y veíamos antes que no aparecía la LOMCE cuando la LOMCE estaba vigente y vemos ahora que en muchas comunidades no se nombra la LOMLOE. En cambio nombran como la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación LOE. ¿Por qué se nombra una ley del 2006 cuando ha estado después esta ley la sacó el Partido Socialista. Normalmente hay tantas leyes en España porque cada vez que gobierna uno de los dos partidos, pues cambia la ley, ¿no? Entonces van turnándose, ¿no? Y a veces una se implanta totalmente, a veces no. Bueno, es un desastre, ¿no? El nivel normativo de educación en España. Pero la pregunta es, ¿por qué aparece la LOE? ¿No? ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Lo primero que vamos a ver va a ser que de nuevo entramos en el PDF y son 112 páginas, 156 artículos. Vale. Esta es la LOE de 2006. Después hubo la LOMCE del Partido Popular y después hubo, vigentemente está la LOE. ¿Por qué? Porque el asunto está, como pasaba con la Constitución, este no es el texto original que salió en el BOE en el 2006. Aquí tenemos, si entramos en el BOE consolidado, 12 parches. Mira ahí. Tenemos ahí desde el original, texto inicial publicado el 4/5/2006 y vemos ahí 2011, 2011, 2013, 15. Claro, entonces nosotros ahora, cuando entramos en el BOE consolidado, vemos el texto vigente. Si ahora mismo entrara el Partido Popular y sacara otra ley orgánica, probablemente lo que haría sería volver a la LOE, cambiar el 50% que esté ahí, pero mantendría la estructura de la LOE. Y la LOE seguiría siendo la ley vigente con los cambios añadidos por la nueva ley educativa. Es lo que ha pasado con la LOMCE y lo que ha pasado con la LOMLOE. Tengo un esquema, voy a ponerlo para que se entienda mejor, porque citamos, aquí está, he elaborado este esquema. Vemos ahí la LOE y sus parches, le he llamado, ¿no? Entonces vemos arriba LOE 2006 en rojo. Sería el texto original, pongo rojo porque era iniciativa del Partido Socialista. Es el texto original, que salió en el 2006. Vale. Después, cuando salió la LOMCE del Partido Popular en el 2013, lo que hicieron es ponerle un parche por encima. Manteniendo la misma estructura, pues el artículo 2, añado esto, suprimo esto, cambio esto. El artículo 27 y lo cambian todo. Y lo cambian, o sea, cambian casi toda la ley, pero manteniendo la misma estructura. Por eso se citaba, cuando estaba vigente la LOMCE, la LOE, porque la ley es la ley orgánica de base, al margen del parche. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues ahora, con la LOE del 2022, lo que he hecho, aquí lo pongo en rojo porque es gobierno socialista, para que se identifique mejor, lo que he hecho el gobierno socialista es poner un parche que ha tapado por completo, como vemos, no queda nada azul en la LOE 2006, ha tapado por completo lo que es las modificaciones que introdujo el Partido Popular y ha añadido alguna cosa más. Ahí está el motivo de por qué he hecho así el dibujo. Como vemos, queda todo ahora mismo rojo, ¿no? Sin ningún diseño, sin nada, digamos, del parche que metió el Partido Popular con la LOMCE. Vale. Bueno, esto es para entenderlo. Entonces, como hemos visto, entramos en el BOE lo he consolidado y vemos ahí todas las modificaciones. Y vamos a ver el índice. Al ver el índice entendemos lo que es una ley orgánica. Aquí lo tenemos. Ley orgánica, BOE consolidado en PDF. Y vemos que tiene título preliminar, título 1, bueno, un montón de capítulos, artículos. Como he dicho, ¿cuántos eran? Lo tenía por aquí apuntado. 112 páginas, 156 artículos, unos artículos larguísimos, estos cortos. Es un pedazo de ley orgánica, claro, regula todo lo que es la educación, ¿no? Vale, en España. Entonces tenemos ahí, vemos el título preliminar, pues habla que es el currículo, cómo se distribuyen las competencias, cómo cooperan las administraciones educativas, lo que he dicho que es tan importante, la relación entre lo que hace el Estado y lo que hacen las autonomías, las competencias, ¿no? Pues vemos ahí el título 1, pues eso, educación infantil, primaria, la ESO, bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, idiomas, deportivas, adultas, etcétera, ¿no? Entonces vemos que vemos ahí el profesorado, el siguiente título, alumnos con necesidades de apoyo educativo, toda atención de diversidad está recogida, claro, no es la misma que venía en la ley original de 2006, no es la misma que parcheó el Partido Popular con la LOMCE y no es la misma que viene ahora con la LOMLOE. El título es el mismo, el artículo es el mismo, pero lo que ha cambiado van cambiando los contenidos porque se va parcheando, ¿no? El profesorado, las funciones, etcétera, los centros docentes públicos, privados, concertados, como
Administración, Gobierno de los centros, bueno, ahí viene. Esto es una ley orgánica. Vale. Esta es la base, digamos, la estructura, como la masa de la pizza. Esta es la LOE. Después ya cada vez que se modifica se cambian los ingredientes, ¿no? Se pone más o menos picante, más o menos orégano, más o menos tomate o queso. Vale. Bien, entonces para que entendamos, por ejemplo, las diferencias, pues cojo el texto inicial del 2006 y veo cómo se definía aquí en el artículo 3 la educación básica. Pues era educación primaria, educación secundaria obligatoria, era educación básica. Esto era el texto original del 2006, cuando salió la LOE. Ahora, si voy al texto actual con las modificaciones de la LOE, lo pongo aquí abajo, la educación primaria, la secundaria, como estaba, y también he añadido los ciclos formativos de grado básico. Entonces, yo si entro ahora en la LOE, Boletín Consolidado, ya me encuentro este artículo. ¿Qué es la educación básica? La primaria, la secundaria y los ciclos formativos. Esto es importante de cara a las oposiciones docentes, porque muchas veces se copian y se pegan artículos de la LOE que hemos, pues eso, como he copiado y pegado de otras programaciones y otras fuentes, unos apuntes que encontramos por internet. Y resulta que te encuentras cada año. Pues según la LOE, artículo, este es el 3.3, la educación básica es la educación primaria y la ESO. Y yo le pregunto a mis opositores, vean esto, vean la programación con esto, y yo le digo, copia y pégame el artículo 3 donde viene esto. Ah, no, sí que viene. No, pero lo buscas, lo pones y lo pegas en muy consolidado. Y claro, la mitad de las veces pues ha cambiado como este caso. Otras veces ya no existe ese artículo. ¿Y por qué lo has puesto entonces en la programación? Bueno, es que lo copié y pegué de un amigo, un compañero que me la pasó, que me dijeron que había sacado una nota muy buena hace 2 años. Bueno, sacó una nota muy buena hace 2 años porque quizá el tribunal esto no separó en este detalle, o quizá en ese momento sí que estaba actualizado, o por otro motivo. Pero esto es un error, ¿no? Y lo que la primera regla es nunca copies y pegues nada sin comprobar que está vigente y está en el texto original, sea de la comunidad autónoma o sea el nacional. Esto es un ejemplo, ¿no? Y así cada año el 90% de las programaciones citan artículos que no existen o han sido modificados. Que no los han buscado en la legislación y se buscan en un segundo. Entras en el BOE, como hemos consolidado, lo pones en el navegador y vas al artículo y lo compruebas. Que lo que has puesto está ahí tal cual, ¿no? Bien, otro detalle curioso es que es como en cada reforma va la ideología de cada partido, ¿no? Y esto va tanto en el fondo de las cosas como en la forma, ¿no? Por ejemplo, me hace mucha gracia que cuando gobierna el PSOE le llama materias y cuando gobierna el Partido Popular le llama asignaturas. Nosotros en el lenguaje común, nosotros es sinónimo, ¿no? Pero para ellos no, es materia que asignatura, ¿no? Esto es muy llamativo. Por ejemplo, si entramos en el texto original de la LOE del 2006, aquí lo pongo, y buscamos aquí arriba, esto es el buscador de navegador, con el control F, lo buscas y pongo asignatura, aparece 0 veces. En toda la LOE no se nombra, en las 112 páginas no se nombra la palabra asignatura, ¿no? Vale, en cambio, si entro en la LOE, aquí lo pongo aquí abajo, con la modificación publicada el 10 del 12 de 2013, que fue la LOMCE, metiendo los cambios que introdujo la LOMCE, ese gran parche, pues veo que lo que es asignatura aparece 94 veces. Allí donde había materia ponían asignatura. Asignatura. Eso cambia en todo. ¿Por qué? Porque es, ya digo, es el tema de la carga ideológica que llega de cada partido, llega al lenguaje, ¿no? Eso es muy importante. Para los docentes no, pero para ellos sí. Y entonces, ahora la LOE, lo mismo. Ahora entramos a la LOE y buscamos la asignatura. Pues nos encontramos que aparece 2 veces. Aparece 2 veces, pongo un ejemplo, ¿no? El título de bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para alcanzar los objetivos. Claro, que lo parten todo y se olvidan. Se olvidan de cambiar eso. Entonces han quitado las 90 y tantas veces del Partido Popular, pero se han dejado 2. Suele pasar, ¿no? De las prisas en la revisión por cambiar las normas, ¿no? O quizá puede ser que esto se haya añadido al final, después de la revisión, y no repasan. Esto es muy habitual. Hay muchos errores en la legislación, tanto nacional como en las comunidades autónomas, y yo noto perfectamente cuando es algo que se ha añadido a posteriori, porque es incoherente con el resto, porque ha revisado el resto, no ha revisado eso, ¿no? Es sorprendente la cantidad de errores, desde tonterías como esta, la asignatura materia, errores gordos por las prisas en elaborar normativa, ¿no? Bueno, he comentado uno muy grave que ha pasado en lo que es la nueva ley de formación profesional. Está el vídeo, lo pondré después en la descripción.
que es un error gravísimo hasta en el nombre de las materias, los módulos de FOL, ¿no? Un error grave que es increíble que se haya colado. Bien, y entonces, esto es la LOE, la base de la pizza. Y ahora mismo yo si entro, veo la pizza actualizada con los ingredientes actuales y vigentes. La LOE. Por la LOE, como he dicho, es el parche que se le ha metido a la LOE, que es el vigente actualmente. Entonces, si entramos aquí, lo primero que nos llama la atención al entrar en lo que es el BOE consolidado de la LOE es, la LOE tenía 156 artículos. Vale. ¿Cuántos artículos tiene la LOE? Pues alguien dirá, pues tendrá 156 porque va cambiando todos, o tendrá 200, o ha eliminado 3 menos. No, cuando entramos en la LOE, lo mismo que nos pasaba a entrar en la 11, lo primero que nos sorprende es que tiene un artículo único, solo único, uno, que es el parche. Aquí entro, para que lo entendamos. Legislación consolidada, Ley Orgánica 3/2020, 29 de diciembre, por el que se modifica, vemos que la propia ley dice que se modifica la LOE. Y tenemos el índice. Y vemos el índice, lo tengo aquí subrayado, artículo único, modificación de la Ley Orgánica. Pues hay disposiciones adicionales, las transitorias. Cuando hay una ley, claro, es tal, una ley orgánica tal la complejidad que primero estos cursos se cambia esto, eso se pasa con esto. Hay muchísimo tema adicional de aplicación de otras leyes distintas a educación y transitorias de cómo se va ajustando eso. Pues, primero los años impares, después los pares, bueno, eso es tremendo. Y de hecho en estos periodos transitorios muchas veces no sabemos que está vigente porque la 11 sigue vigente en esto ya no, y de cara a las oposiciones suele ser bastante caos, ¿no? Este año es más limpio, este año ya se ha desaparecido por completo la 11, entonces tenemos mucho más limpio a nivel de programaciones. Tenemos el problema en la formación profesional, que ahí tenemos este año, por lo que es el primer curso se implanta la nueva ley, el segundo todavía seguimos con la FCC antigua, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos lo que vemos, el artículo único, la modificación, solo un artículo. Y claro, cuando vemos este artículo, que es larguísimo, es un artículo larguísimo, ¿cuántas páginas tiene? 83 páginas tiene el LOE, 83 páginas, y vemos que el artículo este ocupa 72 páginas. O sea, un artículo que ocupa 72 páginas. Y cuando vamos al artículo, es muy tedioso leerlo. Ahí lo tengo subrayado. Artículo único. Y empieza 1, así 72 páginas. Se modifica el apartado A, se añaden unos nuevos apartados A, bis, R, y se modifican los apartados B, y así va, del artículo 1. En estos términos, se te indica pum, 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 pum. Fijaros que se modifican solo unos apartados, se suprimen y se añaden. Y así va, artículo 1, artículo 2, en casi todos los artículos. Esto es súper tedioso, claro. Tú coges la LOE, lees este artículo y te vuelves loco. Tienes que tener el texto al lado de la LOE para ir viendo, bueno, pues se cambia esto, se cambia lo otro, se cambia lo que es la definición de educación básica, se quita esto. Entonces, por eso vamos directamente a lo que es el LOE consolidado. En el consolidado tenemos la redacción ya final, la vigente. ¿Vale? Por eso se cita la LOE. Entonces, voy a poner de nuevo aquí el esquema que puse antes, para una vez que lo hemos visto entenderlo mejor. La LOE 2006, el texto original, un artículo único sacó el Partido Popular con la 11, igual que este que hemos visto, artículo único que modifica de arriba abajo todo ese texto original. Aquí tengo el parche grande en azul, está así por fuera porque añadió cosas y no ocupa todo para que se vea el anterior y para que la estructura se mantuvo. Y el parche de la LOE, lo mismo, artículo único, de 72 páginas ese artículo, y que va indicando, artículo 3, cambio esto, quito esto, añado esto y queda así. Artículo, y eso, unas partes sueltas. Vale. Entonces ya entendemos por qué se cita la Constitución, el artículo de derecho a la Constitución y la transferencia de las competencias a lo que son las comunidades autónomas, por qué se cita la LODE, esa ley orgánica tan lejana en el tiempo del 85 que regula el derecho que figura en la Constitución a la educación, y por qué se cita la LOE, aunque ha habido posteriormente la LONLOE. La LONLOE es una ley orgánica de un artículo que modifica parte de la ley original, ¿vale? De la LOE. Y entonces llegamos ahora a los decretos. Los decretos ya se centran, ya no son leyes orgánicas, estamos un peldaño más abajo. Ya se centran en lo que es cómo se estructura la ESO y cómo se estructura el bachillerato. También el de primaria que no nos interesa, infantil, ¿no? Nosotros vamos a lo que nos interesa. Entonces tenemos aquí el Real Decreto 2017-2022, que es educación secundaria obligatoria. Pongo el LOE para que sepamos que es el que está relacionado con esta modificación vigente.
y el 243, que es el de bachillerato, ¿no? 5 de abril, vale. Entonces vamos a ver, a modo de ejemplo, el índice de la ESO. El de bachillerato es muy similar, ¿no? De nuevo entro en el BOE consolidado siempre porque hay cambios sobre el original, por eso de nuevo siempre tengo que ir a la legislación consolidada, no copiar y pegar de otras fuentes. Y tengo ahí el índice, vemos los artículos, ¿no? Vemos ya la numeración: objeto, definiciones, fines, principios generales, principios pedagógicos, objetivos, organización de los 3 primeros cursos, organización de cuarto curso. Vemos que divide la ESO en dos: 3 primeros cursos, cuarto curso, ¿no? Educación en valores cívicos y éticos, competencias clave, perfil de salida del alumnado, enseñanza básica, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, currículo, horario, el horario mínimo que tienen que tener voy a decir asignaturas, no, las materias. Si fuera una ley del Partido Popular diría las asignaturas, aquí digo las materias, ¿no? La evaluación, la promoción, cómo se titula, ¿no? Y vemos hay 3 hojas, ¿vale? Vemos la segunda hoja, los títulos, la tutoría, orientación, atención a las diferencias individuales, cuando citamos atención a la diversidad en la programación. Tenemos que centrarnos en lo que dice nuestra comunidad autónoma, pero que está basado en esto, ¿no? Que aquí amplían, ¿no? Alumnos con necesidades educativas especiales, específicas del lenguaje. Bueno, vemos aquí todo el ciclo formativo de grado básico, vemos que está incluido en el Real Decreto de la ESO, ¿no? Autonomía de los centros, evaluación de diagnóstico, derecho a una evaluación objetiva. Bueno, aquí tenemos los diferentes puntos, ¿no? Y las disposiciones, y vamos a fijarnos en los anexos. Los anexos tenemos el perfil de salida del alumno en términos de enseñanza básica. Esto es muy importante en la LOMLOE, ¿no? Las materias. Aquí las materias vemos que va desde la página 32 hasta la página 179. Aquí es donde tenemos el currículo de cada materia. De lengua, de matemáticas, de economía y emprendimiento. Aquí está el currículo desarrollado. ¿Este es el currículo que nosotros utilizamos en nuestra programación didáctica? No. Yo, si me presento a Andalucía, el gobierno andaluz ha cogido este currículo y a partir de aquí lo ha, digamos, contextualizado, adaptado a su comunidad autónoma. Entonces yo cojo el de Andalucía. Pero claro, es útil ver lo que está a nivel nacional para después entender mejor cómo lo ha adaptado a mi comunidad. Los horarios, lo mismo, ¿no? Horarios expresados en horas, ámbito formativo básico, ¿vale? Entonces, cuando cambia la educativa, igual que vemos lo de materias y asignaturas, cambia la jerga del partido político que la dicta, ¿no? Entonces, si entramos en lo que es las definiciones de la ley, vemos que si la LOMCE ponía estándares de aprendizaje, que era un término nuevo que se aplicaba con el Partido Popular, ahora la LOE los elimina e introduce, vemos aquí la definición, artículo 1, objeto, definiciones. Objetivos, son los de etapa, competencias clave, competencias específicas, que es solamente lo nuevo, criterios de evaluación, saberes básicos, antes se llamaba contenidos, ahora le llaman saberes. Estaciones de aprendizaje, que es otro nuevo concepto de la LOMLOE, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, se define lo que es la jerga de la nueva ley. Por eso ahora suele estar cansado, porque al final, cada vez que es una ley educativa, se intenta darle un nombre diferente a cada cosa y muchas veces es lo mismo, pero en vez de contenidos saberes, y otras veces, pues, se retuercen, digamos, los conceptos con los nombres y cada vez más abstracto, ¿no? Y esto provoca el hastío y el tedio en la mayor parte del profesorado con experiencia en el pasado, varias leyes educativas, ¿no? Para que todo cambie, a la vez todo siga igual. Bien, entonces, las materias, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a anexo 2, desde la página 33 a 179 del PDF, y voy a poner como ejemplo para entender cómo viene la estructura de una materia en lo que es el BOE, la de economía y emprendimiento. Esta la tenemos en la página 47 del PDF. Esto de que haya un currículo en el BOE de cada materia o asignatura y después la comunidad lo adapte y lo concrete, esto nació con la LOE en el 2006, antes no era así. Claro, pensamos que acabó la transferencia de las competencias educativas en el 99-2000, Castilla y León y las últimas, ¿no? que llegaron ahí. Entonces, cuando se sacó la LOE en el 2006, apareció esto del currículo nacional y después los currículos autonómicos de cada comunidad autónoma. Porque esto al final la idea es que tenemos unas enseñanzas mínimas, en este caso de economía y emprendimiento en el BOE, y aunque después se adaptan y se completan en cada comunidad autónoma, se supone que es el mismo sistema educativo, ¿no? Digamos, un solo sistema educativo, como se define, ¿no? La normativa, un solo sistema educativo, pero transferidas las competencias a las autonomías, ¿no? Vale. Entonces tenemos aquí
Esto es muy importante verlo en nacional y después en lo que es la comunidad autónoma, ya no verlo, sino estudiarlo al detalle porque es el que aplicamos. Pero va a estar basado en esto. Y al ver el del BOE vamos a entender mejor después qué hace la comunidad autónoma. Bueno, en primer lugar, tengo aquí subrayado, economía y emprendimiento, tengo subrayadas partes. Hay la introducción esta. La introducción es bla, 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 pero es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Muy importante porque nos enlaza esta materia pues con la ley. Pues aquí vemos, tengo sobre la finalidad educativa. ¿Por qué está esta materia en la ley? ¿No? Después, está en cuarto curso. ¿Cómo se relaciona con lo que son los elementos del currículo ALOE, con los escritores operativos, con las competencias clave, las competencias específicas, los saberes? Claro, en la programación ética solemos hacer una justificación de la importancia de esa materia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa justificación, lo que dice la normativa. Repito, nos basamos en la normativa de nuestra comunidad autónoma, pero va a estar basada en esta. Entonces, al leer esta y después leer la comunidad autónoma, entendemos mejor porque la comunidad autónoma lo ha hecho así, a partir del BOE, ¿no? Vale. Y después hay aquí, hay varios aspectos importantes, tengo subrayados. El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado, está organizado en torno a la decisión de las competencias. Bueno, vale, esto sí. Me refería a lo que es la metodología, ¿no? Cuando llega la programación didáctica, el apartado de metodología, pues muchos opositores no saben qué hacer. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que es la introducción de la materia y a veces incluso el propio texto anteriormente de lo que es el BOE o la comunidad autónoma nos indican qué metodología debemos emplear o cuál sugiere que debemos emplear. Entonces yo cuando desarrollo la metodología en lo que es la programación didáctica, pues voy a emplear el tipo de metodología porque así lo indica el BOE, el Real Decreto en tal sitio, tal apartado, en el anexo de la materia, y lo que es el boletín de mi comunidad autónoma, en tal apartado indica que la metodología que debo aplicar en esta materia es activa, etcétera, por proyectos o lo que sea. Es decir, tengo que fundamentar la metodología que yo uso en las fuentes legales, ¿vale? Y eso lo vemos en lo que es la introducción de la materia en el BOE, sobre todo en la comunidad autónoma. Bueno, entonces pues lo que vemos es eso, tenemos la introducción, se justifica la metodología y después de la introducción viene, voy poniendo las capturas de pantalla del PDF, va el currículo concreto, ¿no? Entonces, lo que pasa con la LOE es que lo ha hecho muy farragoso, abstracto, porque primero se basa en adquirir competencias específicas, o sea, como los objetivos de la materia. Pero claro, vamos a leer aquí, fíjate, vamos a poner la primera, vamos a leerla. Se supone que el alumno tenemos que prepararlo para esto. Analizar y valorar las fortalezas y debilidades propias y de los demás, reflexionando sobre las actitudes y gestionando de forma eficaz las emociones y las destrezas necesarias para adaptarse a entornos cambiantes y diseñar un proyecto personal que genere valor para los demás. Toma ya. Esto es lo que ha caracterizado el LOE. Una definición de competencias específicas muy abstractas y, bueno, pero son muy generales, ¿no? Y a la mayor parte del profesorado no le gusta porque le parece que al final es muy difícil enfocarse esto. Aunque están los criterios de evaluación, que veremos más adelante, que concretan cómo se evalúan estas competencias específicas, continúan siendo en general muy abstractos, ¿no? Vale, por ejemplo, aquí tenemos los criterios de evaluación asociados. Asociado a esta competencia, ¿cómo lo valoro? ¿Con qué criterio? Pues 1.1. Adaptarse a entornos complejos y crear un proyecto personal original y generador de valor, partiendo de valoración crítica sobre las propias actitudes y las posibilidades creativas, haciendo hincapié en las fortalezas y debilidades y logrando progresivamente el control consciente de las emociones. Entonces hay que ponerle, simplificando, una nota a esto. Después de, digamos, después del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuánto valoras que ha conseguido pues, este criterio de evaluación, ¿no? Y lo que ha hecho la LOE es los contenidos que solían estar en las anteriores leyes, lo primero, la inflación, el paro, etcétera, pues va al final de todo y sin una relación directa con la anterior, ni con las competencias específicas, ni por supuesto con los criterios, y un poco se le pasa al profesor, al docente, bueno, pues apáñatelo ahora para ajustar estos contenidos, estos saberes que se llaman ahora, con las competencias específicas, criterios de evaluación, ¿no? Y tenemos ahí, pues, el perfil de la persona emprendedora, iniciativa y creativa. El perfil de la persona emprendedora, autoconfianza, autoconocimiento, empatía. Bueno, este es el de la materia esta, ¿no? Vale. Entonces, lo que tenemos que tener claro, repito, es que nosotros usamos el currículo de nuestra comunidad autónoma, que hay competencias de educación.
como hemos visto, vienen establecidas en la Constitución española. Pero este currículo se basa en las enseñanzas mínimas del BOE. Se desarrolla a partir de aquí. Vale. Bien. Y nada, y con esto yo creo que ya nos hemos hecho una idea muy clara. El Real Decreto de Bachillerato lo tiene una estructura similar, pero para el caso de bachillerato, ¿no? Bueno, espero que el vídeo te haya sido útil. Ahora cuando copies y pegues esas 6 fuentes legales en tu programación y las nombres cuando la defiendas ante el tribunal, pues cuando estés viendo la Constitución de 1968, pues te estás acordando de este vídeo de cómo está allí lo que es el derecho a la educación y la transferencia de competencias, ¿no? Y al entender esto, cuando lo defiendes, lo haces con seguridad, sabes de lo que estás hablando, recuerdas en tu retina esa imagen del BOE, Constitución Española 1978, recuerdas la LODE del 85, recuerdas cómo se cambió de padres a padres, madres o tutores. Entonces, por eso es cuando es el aprendizaje significativo de la didáctica. Pues cuando lo elaboras, sabes exactamente lo que estás haciendo, lo que estás poniendo. Cuando citas un artículo, según la atención a la diversidad en Castilla-La Mancha, pues recuerdas haber visto ese artículo en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha y cómo estaba redactado y estaba un párrafo farragoso y lo copiaste y pegaste y lo pusiste ahí. Esa es la diferencia entre preparar la parte didáctica como un opositor profesional o prepararla como un aficionado, con el me han dicho, copiando, pegando, comprando programaciones piratas en internet que muchas veces están adulteradas o están ya derogadas y demás, ¿no? Bueno, pues eso, espero que te haya sido útil el vídeo y has tenido una perspectiva mucho más amplia y rigurosa de lo que es entender y citar la parte nacional de las programaciones didácticas de ESO y bachillerato para las oposiciones docentes de 2025.